Paz de Cristo, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que se encuentren bien, sean bienvenidos a un nuevo servicio al Señor. Quiero dar gracias en esta oportunidad a Dios por el privilegio de poder servirle y compartir con ustedes semana a semana, aunque sea a la distancia, una porción de la palabra del Señor. Es un verdadero gozo para mi familia, para mí en estos tiempos tan difíciles, trabajar para la obra del Señor. Y eso es una muestra más de su inmensa bondad y misericordia. Como he mencionado en alguna oportunidad, muchas veces somos bendecidos y no nos damos cuenta, somos guardados del mal y nosotros no lo percibimos. El Salmo 117 dice en el nombre de Jesús lo siguiente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hermanos queridos, hoy es un día propicio para alabar y agradecer a Dios por todo lo que somos, lo que tenemos y por todo lo que podemos hacer, incluso por aquellas bendiciones que Él nos da y nosotros no nos damos cuenta. Yo les mando un abrazo grande, espero verlos pronto, Dios los bendiga. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor
de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga en este día. Qué bendición es poder estar nuevamente juntos y poder, a través de la palabra de Dios, poder avanzar un poco más en el propósito de Dios para con nuestra vida, al fin de alcanzar el diseño de Dios, el plan de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que somos hechura de Dios, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que podamos entonces de esta forma alcanzar el propósito de Dios para con nosotros. Dios te ha diseñado con un propósito. Nosotros muchas veces hemos malogrado ese diseño. Él, si nos diseñó, Él conoce qué es lo que nosotros estamos necesitando. Si hay una palabra que puede identificarnos con el propósito de Dios, es la palabra plenitud. No hay nada que obtenga esa plenitud en este mundo, podamos alcanzar esa plenitud que se encuentra en este mundo. No hay plenitud en aquello en lo cual nosotros la buscamos. Buscamos sentirnos satisfechos, buscamos sentirnos plenos en una persona, en circunstancias, en bienes materiales, en riquezas o en circunstancias de nuestra vida terrenal. Pero nada es suficiente. Nada nos trae la satisfacción que necesitamos. Sin embargo, Dios dice en su palabra que Él es satisfacción de nuestra alma, que Él es aquel que todo lo llena en todos. Dios te ha diseñado para vivir en su propósito, en su plan. Ese diseño y ese plan es nuestro objetivo el poder descubrirlo. Y a través de su palabra y de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, poder alcanzar ese diseño para cada uno de nosotros. Tal vez me estén escuchando personas que se encuentran vacíos, que no encuentran satisfacción en nada en la vida. Pensaron que a través de la realización de sus realizaciones personales encontrarían el camino para su vida. Sin embargo, se han encontrado con que en nada de ello hay plenitud verdadera. La plenitud está en el Señor. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Solamente en Él encontramos paz, gozo y felicidad. Te invito a confiar en Dios, te invito a conectarte permanentemente, te invito a conectarte con Dios en primera instancia y con su palabra. Y a propósito de ello, tengo mi Biblia abierta en el libro de Génesis, en el capítulo número 25 y versículo 11, donde encontramos una palabra que nos arroja luz acerca
de cómo nosotros podemos acercarnos más, cada vez más, para ser transformados por el Señor, para ser transformados por el Espíritu Santo, para ser cambiados, para alcanzar el plan y el diseño de Dios. Yo sé los propósitos que tengo para cada uno de ustedes, propósitos y planes de bien para darles el fin que ustedes están esperando. Vamos pues a la palabra de Dios en este capítulo 25 y versículo 11. Su palabra en Génesis nos dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que bebe. Tal vez Isaac llegó un momento en que le tocase actuar en ese momento. Había vivido bajo el patriarcado, bajo el cuidado de su padre, un hombre de quien él había aprendido mucho sin duda alguna. En primer lugar, de que Dios lo era todo, de que había que caminar por la fe. La fuente de la prosperidad, de la bendición, de la paz se encontraba en Dios. Eso sin duda alguna lo habrá aprendido de su propio padre Abraham. Pero ahora su padre había muerto y él tomaba sus propias decisiones. Y vaya qué buena decisión. En primer lugar, contó con la bendición de Dios. Una vez que murió Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y él tomó una decisión muy importante en su vida. Tiene como título, lo que comparto con ustedes en este día, el lugar donde nosotros habitamos. Sin duda alguna, nosotros frecuentamos lugares por diferentes razones o circunstancias. Hay lugares que son de nuestro agrado, otros al que debemos frecuentarlos y debemos permanecer estar en esos lugares simplemente porque tenemos una responsabilidad, y más allá de que nos guste o no, debemos estar en aquel lugar porque cumplimos algún tipo de función. Otros lugares, repito, en donde nosotros nos sentimos a gusto, amigos, pero son simplemente lugares que por más a gusto que nos sintamos, son lugares que nosotros visitamos o frecuentamos ocasionalmente. Y en este caso, pero otra cosa diferente es el lugar donde nosotros elegimos habitar. De ahí se desprende la necesidad de no dejar al azar el lugar donde nosotros vamos a vivir, y de acuerdo a nuestros intereses y a lo que nosotros, los objetivos y metas en nuestra vida, elegimos el lugar donde vamos a habitar. Es importante para nosotros. Pues para Isaac también fue importante el lugar donde habitar. Su padre había muerto, Dios lo bendijo y él, dice su palabra, que habitó Isaac, eligió habitar junto al pozo del viviente que me ve. Qué importante es esto. Él eligió habitar junto al pozo del viviente que me ve. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales eligió habitar allí Isaac? ¿Cuáles fueron las razones que él decidió anclarse a ese lugar? Una embarcación frecuenta diferentes lugares y diferentes puertos y navega mares y océanos y surca aguas alrededor de todo el mundo, pero tiene solamente un lugar donde anclar, donde repararse, donde establecerse, donde reparar los daños y desde donde lanzarse hacia diferentes lugares. Hay un lugar de su elección y Isaac tomó una decisión. Tomó la decisión de habitar en aquel lugar. No solamente visitar aquel lugar, no solamente ocasionalmente ir hacia ese lugar. Eligió ese lugar como un lugar a donde permanecer, a donde estar permanentemente, desde donde él podría fortalecerse y reanimarse cada vez que lo necesitase. De donde toma el nombre del pozo del viviente que me ve, este lugar a donde Isaac decidió habitar. Tal vez de la experiencia de una mujer llamada Agar, que era precisamente la
una de las esclavas de la casa de Abraham. Ella había estado sirviendo en la casa de Abraham, pero en un momento determinado, por circunstancias y situaciones difíciles, fue despedida de esa casa y lanzada al desierto con nada más que un poco de agua y comida, que luego de días de haber caminado por el desierto se le terminaron su provisión de agua y alimentos, y ella con un hijo en brazos, en medio del desierto y sin recursos, iba a tener que enfrentar lo inevitable, la muerte tanto de su hijo como de ella. De manera que ella tomó una decisión drástica, esta esclava egipcia llamada Agar. Ella iba a dejar a su hijo a algunos cuantos metros lejos de ella, a donde ella no pudiera sentir los gemidos de su moribundo hijo, y se puso muy lejos de él. Dice la palabra de Dios que en ese momento el niño comenzó a llorar, Ismael, el bebé, y Dios escuchó el llanto del bebé. Y Dios vio la aflicción de Agar la egipcia y le habló a Agar y le dijo: ve, levántate y levanta a tu hijo en brazos. Y en ese momento Dios, en el lugar donde iba a morir de sed, le abrió los ojos y le mostró una fuente que corría de aguas, que corría por aquel lugar donde ella estaba a punto de morir y que le iba a salvar definitivamente la vida. Una manifestación extraordinaria del poder de Dios y del hecho que Dios estaba mirando la aflicción de ella, que a Dios nada se le escapa, que Dios la estaba viendo, que Dios realmente vive y no está ajeno a las situaciones y dificultades por las cuales pasamos, ni las ordinarias ni las extraordinarias. Dios está siempre allí en aquel lugar. Agar fue librada en ese lugar, fue librada de su prueba. Dios se manifestó en ese lugar, junto al pozo del viviente que me ve. Fue librada de su prueba. Ismael bebió de las aguas que benignamente el Señor de misericordia le mostró, el Dios que vive y que ve a los hijos de los hombres, que nos ve permanentemente. Cuán fácil es en este tiempo poder desenfocarnos, perder la esperanza y en momentos ordinarios de nuestra vida perder de vista al Señor, empezar a pensar de que Dios se olvidó de nosotros, empezar a pensar de que hace meses que Dios no se acuerda de nosotros, de la misma manera que lo experimentó Agar, sin darnos cuenta que Él vive en estas circunstancias, que Él nos está viendo permanentemente, que Él ve lo que está sucediendo en nosotros, a pesar de que nosotros no podamos verlo. Agar, allí en aquel lugar, vio la manifestación de Dios. Su hijo experimentó la gracia de Dios, experimentó el hecho de que Dios estaba en aquel lugar manifestándose y que Dios estaba viendo, de que había un lugar a donde Dios se había manifestado en su vida. Pero esta manifestación, esta era para Agar una visita casual. Tal vez Agar nunca más volvió a visitar aquel lugar, a donde Isaac eligió para habitar en aquel lugar. Agar tal vez se olvidó, tal vez como lo hacen los hombres de hoy en día, los hombres que no han conocido al Señor, los hombres mundanos, que solamente hacen una visita casual al Señor en tiempos de necesidad, se acercan a Dios en tiempos de necesidad y para su propio provecho. ¿Qué es para nosotros el lugar donde Dios se manifiesta? Es para nosotros un lugar donde nosotros estamos permanentemente. Hay experiencias en nuestra vida, hay lugares en nuestra vida. Hay un cuarto de guerra que es al que le hacemos una visita casual, o es el lugar donde habitamos siempre.
Estoy hablando de aquel momento en donde nosotros nos sentamos, elegimos habitar junto al pozo del viviente que me ve, donde construimos nuestra vida alrededor de esa relación con Dios. Son esos minutos, ese tiempo que sacamos para Dios, donde Dios nos da provisión, donde Dios nos observa, nos examina, donde podemos hablarle a Dios de nuestras cosas y Él nos habla a nosotros de sus cosas, donde hay un intercambio entre Dios y nosotros. Nosotros le damos nuestras cargas cansados y trabajados y Él nos trae el descanso y Él nos trae palabras de ánimo. Él nos alimenta, Él nos da provisión. ¿Es eso para nosotros un lugar casual o una visita permanente para cada uno de nosotros? Ya conocemos muchas personas que tal vez no has descubierto el propósito de Dios porque has hecho simplemente del lugar donde Dios se manifiesta, de una reunión de la iglesia, de las cosas del Evangelio, simplemente un lugar que visitas casualmente, un lugar donde eliges habitar. Algunos se acercan por alguna necesidad que Dios les favorezca en algún negocio o en alguna situación de sus vidas que necesita de la ayuda de Dios, pero luego se van y se olvidan. Isaac no. Isaac hizo de ese lugar su habitación, el lugar donde iba a ir cuando esté en aflicción y el lugar donde iba a ir cuando esté contento y alegre. Eligió no visitar solo aquel lugar, sino habitar allí. Personas que claman a Él en su aflicción, pero se olvidan de Él en su prosperidad. Tal vez nunca más se acordó Agar e Ismael de aquel lugar, pero Isaac lo tuvo presente. Isaac, en cambio, eligió vivir en ese lugar. Él eligió habitar allí, en el pozo junto al pozo del que vive y que me ve, que me está observando. Porque Él te está observando, porque Él nos ve, porque Él, en medio de toda esta situación, Él vive, todo lo ve. Y terminó siendo para Isaac, además de su habitación, su constante provisión. Ya solo sació su sed en un momento determinado porque lo necesitaba desesperadamente. Isaac no. Isaac constantemente, para él fue ese pozo, una fuente de provisión. Las cosas que hacemos habitualmente, el contenido de la vida de una persona, de un hombre, de nuestra vida, el tenor de nuestra vida, lo que permanentemente rige nuestra vida y el lugar donde permanentemente, constantemente estamos habitando. Eso es la más clara señal del estado espiritual en que nos encontramos. ¿Dónde pasa nuestra alma permanentemente? ¿Junto a qué cosas? ¿Solamente en los tiempos de aflicción? ¿Junto al pozo? ¿Junto a la presencia de Dios? ¿O es algo habitual para nosotros? Nuestro pensamiento está siempre con el Señor. Dice el cántico, mi pensamiento eres tú, Señor. Todo el tiempo, de continuo. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice su palabra, es guardado en completa paz, en una paz verdadera. Es para nosotros y para nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra alma, ¿sí? Es el lugar donde la presencia de Dios, el lugar donde constantemente habitamos. La intervención del Señor en ese lugar, en el pozo del viviente que me ve, al ver que había sido librada, al ver que Dios estaba allí, se manifestó en ese lugar. Ese lugar fue llamado el pozo del viviente que me ve. Y fue impactado de tal forma Isaac. Me pregunto si alguno habrá sido impactado por Dios, por el lugar donde se manifestó.
Tengo más de 30 años en el camino de Dios y he sido impactado por Dios, por la presencia de Dios. Sé cuál es el pozo del viviente que me ve, porque yo he bebido de esas aguas y he sido librado. Y me ha impactado tanto que no hay lugar en este mundo, no hay circunstancias ni lugar donde uno pueda estar en esta tierra en el que vivimos que se compare a la presencia de Dios, que se compare al habitar junto al pozo del viviente que me ve. He sido impactado y he elegido vivir junto a ese pozo. De otra forma hubiese muerto, de otra forma hubiese perecido en este mundo. Pero he descubierto, he probado y comprobado que vale la pena vivir junto al pozo del viviente, del viviente que me ve. Fue tal la experiencia, impactó tanto a Isaac, esa experiencia de Agar, que impresionó de tal manera la mente de Isaac que lo condujo a reverenciar aquel lugar. No reverenciamos espacios físicos. Cualquier lugar es propicio para acercarse a Dios. No hablo de un espacio físico ni geográfico. No hablo de un templo hecho por manos humanas. Hablo de un estado espiritual de permanente acercamiento a Dios. Hablo de una experiencia. El pozo del viviente que me ve para nosotros es un estado espiritual que no tiene que ver con viajar a la tierra donde sucedió este hecho, sino que tiene que ver con valorar, que tiene que ver con reverenciar como lo más supremo aquel lugar a donde nos acercamos a Dios, donde recibimos provisión de Dios. Será tu cuarto de guerra, será donde peleas y luchas tus batallas, será tu lugar de descanso, tu refugio, a donde te proteges de todo daño. El nombre espiritual de aquel lugar, el pozo del viviente que me está viendo, el que ganó el cariño de Isaac. Me imagino las frecuentes meditaciones de Isaac junto a ese pozo, que tuvo al borde de ese pozo. Tal vez a la hora de la tarde, no importa el horario. ¿Cuál es el horario donde tú te encuentras con Dios? Ese tiempo que sacas con Dios, junto al pozo, junto a la presencia de Dios, donde tal vez nadie te está viendo. Al atardecer, en un momento apropiado, en tu aposento, donde te acercas a ese pozo. Esas meditaciones, tal vez a la hora de la tarde, hicieron que él comience a familiarizarse con ese lugar. Familiaridad con el pozo del viviente que nos ve. Familiaridad con ese tiempo de comunión con el Señor. El encuentro que había tenido en aquel lugar con Dios hizo que su espíritu se sintiese sin duda alguna cómodo allí en aquel lugar. No hay lugar más cómodo donde puede estar un hijo de Dios que el lugar a donde habita su presencia. Pero fue precisamente el hecho de haber gozado ahí, en ese lugar de íntima comunión con el Dios viviente, lo que hizo que Isaac elija ese lugar santificado como habitación suya, como lugar donde él eligió habitar. Santificado porque tiene que ver con el apartado. Este es el lugar donde Dios habla mi vida, donde Dios se manifiesta en mi vida. Aprendamos, queridos hermanos y amigos, a vivir junto al pozo del viviente que nos ve. Acostumbrémonos, aprendamos a vivir en la presencia del Dios vivo que nos está viendo siempre. Y oremos para que en este día y todos los días podamos experimentar lo siguiente. Tú eres el Dios de la vista, que todo lo ve. Tú eres
el Dios que no se olvidó de mí, sino que todo ahora me está mirando. Claro que sí, que ahora mismo te está observando, te está viendo. Que el Señor sea para cada uno de nosotros como un pozo donde yo deseo con todo mi ser y anhelo con todo mi ser y ardientemente ir. Un lugar donde recibimos la confortante presencia del Espíritu. Un lugar donde nos sentimos seguros junto al pozo. Un pozo que salte para vida eterna. Los recipientes y las botellas de los hombres y de este mundo se rompen y se secan y se pierde todo y no sacian, pero el pozo del Creador nunca ha de fallarnos. Felices es aquel que habita junto al pozo del viviente que me ve y así tiene a mano cerca de él en este día, en este momento, cerca tuyo, y tú sabes el lugar. Feliz es aquel que tiene a mano las abundantes y continuas provisiones de Dios para su vida. El Señor ha sido para otros y para nosotros nuestro constante ayudador. Su nombre es el Altísimo, su nombre es el Todopoderoso. Nuestros corazones también han tenido frecuentemente satisfactorias relaciones con el Señor. Por intermedio del Padre de nuestras almas, encontramos al glorioso Esposo, nuestro Señor Jesús. Permanezcamos pues entonces en estrecha comunión con Él, cerca del pozo, habitando junto al pozo del viviente que me ve. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Elijo, Señor, habitar en tu presencia. Yo sé que el tiempo de comunión y oración, el acercamiento a tu palabra, que es una fuente, es agua viva para mí, es una fuente de bendición, la comunión con los hermanos, las reuniones, mi relación contigo, mi acercamiento a ti y el lugar que ahora, Señor, elijo habitar en ese lugar. No solamente estar ocasionalmente, cuando todo va mal, sino en todo tiempo, habitar allí, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te fortalezca. En el nombre de Jesús oro por tu vida y reprendo y aleja, en el nombre de Jesús reprendo todo mal que ha venido sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, todas las fuerzas del mal que oprimen tu mente y atormentan tus pensamientos fuera. En el nombre de Jesucristo eres libre para sentarte, para acercarte a ese pozo de donde fluye la provisión para tu familia, para tu vida, para tu hogar, en el nombre de Jesucristo. Y hermanos queridos, amigos, que Dios les bendiga en gran manera. Gracias por el apoyo brindado. Espero, como siempre, que esta palabra haya sido realmente de bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Que Dios te bendiga. Hasta otro momento, si Dios quiere. Se oye un fuerte resonar, un estruendo